Este video ha sido realizado como apoyo para los estudiantes del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática del Instituto San José Ñ12. Así que comenzamos. En nuestra primera diapositiva del PowerPoint habíamos explicado lo que era el límite de una función. Habíamos repasado los conceptos, su simbología, las notaciones. Y bueno, por diversos problemas técnicos ese día de la clase de apoyo presencial no hemos podido utilizar los recursos que teníamos preparados, como ser GeoGebra y la utilización de algunos deslizadores elaborados para una mejor comprensión de los límites laterales. Así que este video fundamentalmente está destinado para eso, para hacer uso de ese recurso didáctico que en ese momento no lo pudimos usar correctamente y lo tuvimos que hacer en la pizarra, ¿sí? Así que habíamos comenzado con la primera diapositiva sobre el concepto de límites. Dimos la definición, sus notaciones, y ya en la tercera diapositiva vimos una actividad en particular. Nos dicen, dada la función y igual a x al cuadrado menos 2 sobre x menos 2, podemos inferir el valor del límite de la misma cuando x tiende a 2, ¿sí? X tiende a 2, a partir de una tabla, tomando valores muy próximos a 2. Entonces aquí explicábamos que no hacía falta necesariamente realizar cálculos, aplicar álgebra para resolver el límite, sino que, aunque de manera muy rudimentaria, podríamos hacerlo también con una tabla de valores. ¿Sí? En la primera tabla colocamos valores muy próximos a 2, y de la misma forma también en el segundo cuadro, pero con la diferencia que en el primer cuadro íbamos tomando o asignando valores cercanos a 2 pero menores que 2, y en el segundo íbamos también tomando valores cercanos a 2 pero mayores. Habíamos dicho que el primer procedimiento era para calcular los límites, el límite lateral por izquierda, y el segundo, el límite lateral por derecha. Habíamos explicado más o menos lo que eran esos conceptos, pero no pudimos llegar a la parte en donde utilizábamos el GeoGebra para graficar esta función, ¿sí? Esta función de tipo hiperbólica, y observar lo que pasaba con las distintas imágenes de los puntos cercanos a 2, o sea, qué pasaba ahí en el entorno de 2. Entonces, habíamos dicho que, siguiendo la teoría, había que reemplazar el valor al cual tiende el límite en la función y ver en primera instancia si estaba definida o no. Bueno, bien se había dicho en ese momento que la función no estaba definida para este punto, porque si nosotros reemplazamos aquí hacemos f de 2, tenemos 2 al cuadrado 4, menos 2 son 2, y 2 menos 2 en el denominador me lo anulan. Por lo tanto tengo una división por 0, cosa que no lo puedo hacer, y que en ese día en la clase hemos explicado por qué no se puede hacer la división por 0 y cuál es su explicación matemática precisa. Entonces, no está definida la función para 2, pero nosotros sabemos que para que exista el límite de una función en un punto no es condición necesaria que la función esté definida en ese punto, porque a nosotros no nos interesa lo que pasa o lo que sucede en ese punto, sino en un entorno reducido de él. ¿Sí? O sea, qué pasa con los valores cercanos a él. Entonces, lo que hicimos fue armar esta tabla para ir a partir de un registro numérico deduciendo lo que va a suceder a medida que yo calculo las funciones de valores cercanos a 2. Entonces, muy bien los chicos en ese momento, porque han podido deducir que la función efectivamente en este primer caso, si tomo valores menores que 2, la función se va
haciendo, o sea, va tomando valores cada vez más grandes, aunque en sentido negativo, o sea, crece negativamente y tiende a infinito. Lo contrario aquí, pero tendiendo a más infinito. Esto los chicos lo han podido deducir muy bien, ¿sí? Pero lo que queríamos es, en la próxima diapositiva, visualizar esto justamente que estamos viendo aquí en el cuadro. Bien, entonces no está definida la función para 2, ¿sí? Pero sabemos que el límite existe, ¿sí? O por lo menos sabemos, digamos, o sea, sabemos que eso no es una condición para decir que el límite no existe. Tenemos que averiguar realmente si existe o no. ¿Mm? Pero acá en el cuadro ya podemos ver que sí, cuando es por izquierda, o sea, cuando tomando valores menores que 2, tiende hacia menos infinito, y el otro, cuando tomo valores mayores que 2, tiende a más infinito. O sea que he podido calcular los límites. Pero lo que queríamos hacer con el GeoGebra, ¿sí?, aparte de graficar la función, era utilizar deslizadores para observar lo que pasa a medida que tomamos valores cercanos a 2. Entonces vamos a eso, ¿sí? Vamos a ir a este hipervínculo y abrimos el GeoGebra. Esta es una función que fue graficada con GeoGebra, y luego fuimos poniendo deslizadores para observar lo que pasa con valores próximos a 2. Entonces, grafiqué mi función, es una hipérbola, ¿sí? Y dibujé el punto 2, 0, el punto 2, 0, el punto E que está aquí, ¿sí? Acá está mi punto. Y lo que fui haciendo es tomar valores cercanos a 2. Fíjense, el punto A es el punto que está aquí, y el punto B es el punto que está acá. Entonces, fíjense lo que pasa cuando yo me voy acercando desde el punto A al punto E, o sea, voy tomando valores cada vez más cercanos a 2 por la derecha, ¿sí? Fíjense que el segmento AC, ¿sí?, eh, tiene un determinado valor, una determinada medida, que es, en este caso, 9.4. Este 9.4 es la imagen o la ordenada de este punto A, ¿sí? O sea, la función de el punto A, que como podemos ver es 7, corresponde el valor en 9.4, ¿sí? O sea, que a medida que yo voy moviendo el punto A, ya la computadora o el programa me está diciendo cuál es la ordenada de ese punto, o sea, la imagen de el valor de x en ese punto. Fíjense que para 7 es 9.4, me voy bajando, voy disminuyendo los valores, acercándome a 2. ¿Y qué va pasando con la medida del segmento, o sea, de la ordenada de los puntos? Se van a ir acercando hasta cierto valor, ¿verdad? Entonces, fijémonos esto, vamos a acercar este punto A hacia el punto E, o sea, vamos a acercarnos a 2 por derecha, y fíjense qué pasa con las ordenadas, ¿sí? Me acerco, ahí, paso por 6, voy por 5, ahí 4, ¿y qué va pasando con la ordenada? Va disminuyendo, 6.96, 6.83, 7.28, y así voy viendo que se va a ir aumentando indefinidamente, ¿sí? Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 por derecha va a ser más infinito, porque como podemos ver, las sucesivas imágenes se van siendo cada vez más grandes, y podemos decir que en esta parte existe una asíntota, ¿eh? Va a haber una recta la cual nunca va a intersectarse con la curva, entonces por eso tiende a infinito. Fíjense que esto tiende hacia arriba. Ahora, cuando yo me acerco a 2 por izquierda, fíjense lo que pasa. Cuando yo me acerco a 2 por izquierda, observad este punto.
¿sí? Me acerco a 2 por izquierda y ¿qué va pasando con la ordenada? ¿Sí? Voy pasando 0.15, o sea, me voy acercando a 2 y cada vez me va dando como resultado valores más grandes en sentido negativo, ¿sí? Eso es lo que queríamos mostrar en esta gráfica. Vamos a ver otro ejemplo que quizás se note mejor cuando no nos dé infinito, ¿sí? Teníamos preparado esta gráfica también, ¿sí? Acá, por ejemplo, donde nosotros teníamos una función a trozos, ¿sí? Una función a trozos que no sabíamos su fórmula, pero sabíamos que tenía esta gráfica, ¿sí? O sea que viene acá a esta recta y después salta a esta otra, a este otro pedazo de arco de circunferencia, podemos decirlo, ¿sí? Entonces vamos a analizar, perdón, lo que pasa con esta gráfica. Vamos a abrir el GeoGebra. Ahí tenemos nuestra gráfica. Nosotros, para saber los límites laterales, dijimos que hay un cierto método, que es el método de proyecciones verticales. Es decir, yo voy haciendo, voy proyectando desde cada punto en X, proyecto verticalmente, hasta la intersección con la curva, y eso justamente van a ser las ordenadas de esos puntos, y me va a permitir tener una idea de lo que va a pasar con lo que va a pasar con las imágenes de los valores cercanos a un punto, en este caso 2. ¿Sí? Eso es lo que justamente nosotros hicimos en el GeoGebra anterior. ¿Sí? En el anterior GeoGebra lo que hicimos fue, ¿sí? Fíjense que si me acerco desde el punto A hasta el B, lo que va a pasar es que mi línea vertical, mi segmento vertical, se va a ir achicando, ¿sí? Y justamente está programado para que la medida de ese valor me indique la ordenada de cada punto, ¿sí? Entonces, es eso lo que se hace cuando yo no tengo el programa. Voy trazando líneas verticales hasta llegar a un punto muy cercano al que quiero calcular el límite, y eso visualmente me sirve para saber a qué tiende la función. Entonces, vamos a esta. ¿Sí? En este yo no tengo los deslizadores, pero puedo ir tomando, si quiero saber porque acá me preguntan cuál es el límite de esta función cuando x tiende a 2. ¿Sí? Me dan la gráfica y yo tengo que saber qué pasa cuando x tiende a 2. Entonces, lo primero que tengo que ver, que analizar, son los límites laterales, ¿sí? Recordemos que los límites laterales, tanto por izquierda como por derecha, tienen que coincidir para que el límite realmente exista. Si eso no sucede, ¿sí? O sea, si los límites laterales son distintos o uno de ellos no existe, no podemos hablar estrictamente de que exista el límite ordinario o el límite por antonomasia. O sea, no podemos hablar del límite, sino solamente podemos hablar de límites laterales, no límite en sentido absoluto. Eso es lo que se llama límite ordinario, límite bilateral, ¿sí? Límite en sentido general, ¿sí? No podemos decir que exista si los límites laterales son distintos o si uno de ellos no existe. Vamos a ver aquí un caso de este último. Pero vamos a este. Acá tenemos una función a trozos, las famosas funciones a trozos, ¿sí? No tenemos su fórmula, tenemos su gráfica. ¿Qué va a pasar si yo voy tomando segmentos, ¿sí? Por la derecha? Bueno, me voy aquí a esta opción y ahí trazando segmentos. Tengo un punto acá, ¿sí? La ordenada de ese punto es este que está aquí. Voy tomando otro punto más cercano a 2, calculo su ordenada y tengo otra ordenada. Tomo otro punto, otro segmento en intersección con la curva siempre, y puedo observar que ¿sí? Ya voy teniendo un cierto patrón. Fíjense que todas las ordenadas de estos puntos que están aquí en celeste se van acercando
a 1, ¿verdad? Porque 1 está aquí. Y digamos, las imágenes de estos puntos van a ir tendiendo a 1. Fíjense, para el primer punto que está acá, bueno, su ordenada sería el punto, ahí el punto R, ¿verdad? Para este punto, sí, trazo una línea paralela al eje X y veo su ordenada. Entonces, voy notando que a medida que me acerco las ordenadas de los puntos, ¿sí? Se va a ir acercando a 1, o sea, va a ir tendiendo a 1. ¿Sí? Entonces, voy todavía acercándome más a 2, ¿sí? Y ya está a la vista que la función va a tender a 1 por la derecha. ¿Sí? Puede visualizar muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo me acerco por, por izquierda? Bueno, me acerco por izquierda, un punto acá, segmento acá, me acerco por izquierda, me acerco por izquierda. ¿Sí? Esto es lo que fue explicado en la clase, ¿sí? Pero acá lo hacemos con un poco más de recursos. ¿Sí? Fíjense, a medida que me voy acercando por la izquierda, estos puntos, ¿sí? Van teniendo como ordenada cada vez más al punto i igual a 3. Entonces yo puedo decir que el límite cuando x tiende a 2 por izquierda va a ser 3. Entonces, ¿a qué llegué a la conclusión? De que mis límites laterales son distintos. Por lo tanto, si mis límites laterales son distintos, la función no tiene límite en x igual a 2. Esta parte, bueno, fue explicada muy bien digamos, en la clase y se ha podido entender de a qué se refiere con que, digo, cuál es la razón de existencia de este punto que está aquí en blanco, digamos, un punto vacío, que es porque justamente la función de 2 no existe, por eso está representada como este punto C en blanco. ¿Sí? Bien, vamos ahora a otra diapositiva donde teníamos otro GeoGebra. Aquí, por ejemplo, nos dan esta función, f de x igual a raíz cuadrada de x menos 1 más 2. Vamos otra vez al GeoGebra. Ahí me está cargando. ¿Sí? No, acá nos piden que existe el límite de f de x cuando x tiende a 1. O sea que nosotros tenemos que fijarnos en x igual a 1. Aquí está 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me acerco a 1 por la derecha? A el punto 1. Incluso podemos dibujar el punto 1, que acá no lo dibujé, pero lo voy a hacer. Si vamos a la entrada y vamos a poner el punto 1, sería que tiene coordenadas 1, 0. Y ahí me dibujó el punto 1, ¿sí? Y me lo nombró como E. Me voy a acercar, ahora tengo los deslizadores, me voy a acercar a 1 por la derecha y fíjense lo que va a pasar con este segmento DB, que me va indicando la ordenada de los sucesivos puntos X cercanos a 1. Me voy acercando por la derecha, y ¿qué va a pasar con la ordenada? ¿Sí? Se va a ir acercando al punto 2. ¿Sí? Si yo quiero que me aparezca el valor de este segmento, lo que yo tengo que hacer es pedirle a GeoGebra que me nombre el valor del segmento. Entonces, la etiqueta, como etiqueta que me salga no el nombre, sino el nombre y el valor. Entonces, ahí sí puedo notar que este segmento VD tiene una medida de 3.55, que esa sería la ordenada del punto B. Si voy moviendo el punto B, ¿sí? Van cambiando las ordenadas de los puntos, y como puedo observar, la medida del segmento va tendiendo a 2, ¿sí? 2.64 es para
el punto 1,41, me voy acercando más todavía, 1,21 es 2,46, etcétera, ¿sí? De este lado en la parte de la vista algebraica pueden ver que cómo cambian las ordenadas de cada punto cercano a 1. Ahí, por ejemplo, estoy en el punto B, me voy acá, el punto B es el 4, 0. Y bueno, para el 4, si este punto 4, la ordenada es 3,73. Entonces me voy corriendo, ¿sí? Y esas ordenadas van a ir cambiando, ¿sí? Fíjense. Y cuando yo me acerco mucho a 1, veo que la función es prácticamente, este, prácticamente 2. Entonces, ya he podido visualmente deducir que la función tiende a 1, perdón, tiende a 2 cuando me acerco por, por izquierda. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a 1 pero por la izquierda? Porque de momento analizamos solo la derecha. Pero ¿qué pasa a la izquierda? ¿Sí? ¿Qué pasa a la izquierda? Volvamos a nuestra función. Nuestra función era f de x igual a x a raíz cuadrada de x menos 1 más 2. ¿Qué pasa cuando yo, de momento, eh, reemplazo x igual a 1 y hallo f de 1? Porque eso es justamente, como dijimos, lo que se hace en una primera instancia. Recordando que hacemos eso porque nosotros sabemos que si la función está definida en un punto, entonces el límite de la función cuando x tiende a ese punto es el valor de la función en ese punto. Es por una cuestión de propiedades que hacemos eso y no por un mero capricho como por ahí podríamos haber entendido de por qué siempre tenemos que reemplazar al valor al cual tiende el límite en la función, y si recién ahí vemos que está indeterminado, pasar a los métodos para salvar indeterminaciones. Entonces, si hubiéramos probado primero algebraicamente x tendiendo a 1 y haciendo f de 1, puedo ver que f de 1, ¿qué sería? La raíz cuadrada de 1 menos 1. 1 menos 1 es 0, la raíz cuadrada de 0 es 0. Bueno, 0 más 2 es 2. ¿Sí? O sea que al hacer f de 1 me salió que su imagen es 2. O sea, la función está definida. La función está definida para ese punto. La función está definida para ese punto. ¿Sí? 1 menos 1, 0, raíz de 0, 0, 0 más 2, 2. O sea que el punto 0, 2 es un punto que pertenece a la función. ¿Sí? Volvamos de nuevo al GeoGebra. Fíjense que el punto está pintado. El punto 1, 2. No aparece un punto vacío como aparecía en la gráfica anterior. Y eso es porque este punto está definido. Está definido en la función. Y uno puede decir, bueno, pero entonces ya no terminaría el ejercicio ahí con decir, sí, como la función está definida en ese punto, entonces el límite existe y es ese punto, es ese valor, o sea, 2. Y la respuesta es que no, porque fíjense lo que pasa con el límite lateral por izquierda. ¿Sí? El límite lateral por izquierda, si nosotros quisiéramos calcularlo con nuestro método simple pero seguro, dijo, de los cuadros y asignándole valores a x cercanos a 2, fíjense que si quiero calcular con una tabla de valores el límite cuando x tiende a 1 por izquierda, o sea, tendría que tomar valores menores que 1, ¿verdad? Por definición de límite por izquierda. Pero si yo tomo valores a 1, ¿qué valores tendría que tomar? 0,9, 0,99, 0,99999, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar cuando, mirando acá en la función, yo tome valores de x menores que 1? ¿Qué va a pasar? Tomo, por ejemplo, 0,99 y evalúo 0,99 menos 1, ¿sí? Estoy restando una cantidad mayor a una cantidad menor, me va a salir un número negativo, o sea, voy a tener aquí un radicando negativo, y como sabemos no se pueden calcular las raíces de índice par de números negativos. Entonces no van a existir imágenes para valores de x menores que 1.
no se puede evaluar aquí la función, ¿sí? Porque hay un error matemático cuando yo tomo valores de x menores que 1. O sea, la función solamente está definida para los valores de x mayores o iguales a 1. ¿Sí? Ese sería su dominio, ¿verdad? Entonces, eso se observa muy bien aquí en la gráfica. Fíjense que la gráfica comienza del punto 1, 2 y de ahí va trazándose. Pero todo este sector, digamos, del segundo cuadrante y el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante no tienen curva, justamente porque para este conjunto de valores negativos no hay imágenes, ¿sí? O sea, no está definida para todo este sector. Entonces vemos que el límite lateral por la izquierda no existe. Al no existir el límite lateral por la izquierda ya no podemos ni siquiera decir que son iguales entre sí. Entonces, realmente el límite cuando x tiende a 1 de esta función no existe. No existe el límite. Aunque parezca increíble, ¿sí? El registro o el marco gráfico nos han podido demostrar que no existe en realidad. Esto es la importancia de analizar las gráficas de las funciones, que a veces son mucho más este, enriquecedoras, ¿sí? Y esclarecedoras de los conceptos matemáticos que las simples expresiones o la simple álgebra, ¿verdad? Entonces, podemos deducir que no existe el límite, ¿sí? Es una función que es continua. Es una función que es continua a partir de este punto 1, 2. Ojo, a partir de este punto 1, 2, que el punto 1, 2 pertenece a la gráfica de la función. Después, para todos los demás valores se puede definir. Para 2, para 3, para 4, para 5. La función es continua, ¿sí? Y el punto 1, 2 lo pertenece. No era como en el caso anterior, por ejemplo, que el punto 2, 1 no pertenecía a la función porque no está definida para 2. Bien. Ahora vamos a otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a esta función. ¿Sí? A x al cubo menos 1 dividido x menos 1. A cualquiera de nosotros esta función nos puede parecer que va a dar también una hipérbola o va a dar una curva rara, porque, bueno, generalmente las funciones racionales son de tipo hiperbólicas, ¿sí? Pero vamos a ver que no es así. Vamos a ver que hay como una curva que aquí está, que es ya muy conocida por nosotros, que es por supuesto parecida a la función cuadrática. Entonces, aquí nos piden que calculemos el límite cuando x tiende a 1 de esta función. ¿Mm? Sin el conocimiento que hasta ahora venimos pregonando, lo que primero haríamos sería que es reemplazar x igual a 1 y evaluar la función. Bueno, reemplazo 1 al cubo es 1, 1 menos 1 es 0 y 1 menos 1 es 0. Entonces 0 en el numerador, 0 en el denominador me da una indeterminación. Me da una indeterminación. No es como en el caso anterior que nos dio un error matemático. Estos conceptos entre indeterminaciones y errores matemáticos también fue explicado en la clase y hemos podido ver por qué es uno indeterminado y por qué es otro un error matemático, ¿sí? Y cuál es la diferencia entre error matemático e indeterminación. Acá lo que tenemos es una indeterminación. Bien, entonces, ¿qué haríamos? Nos quedó una determinación 0 sobre 0, ¿sí? Nosotros hicimos todo el desarrollo de, digamos, de la aplicación del método para salvar este tipo de determinaciones 0 sobre 0. Vemos que, bueno, factorizándose el numerador se cancela con el denominador y arriba me queda la expresión que, que vimos en la clase de x este, de x más 3, si no me equivoco. Y, perdón, me quedaba reemplazándolo, haciendo factor común, todas esas cosas.
me quedaba me quedaba el valor del límite, es decir, podía calcular. Entonces, vamos a pedirle a GeoGebra que nos grafique esta función. Vamos al GeoGebra y yo ya ahí la tengo graficada, y como pueden ver es una función, pareciera ser una función cuadrática, esta curva que está en rojo, y a más de uno sorprendió esto de que pueda ser una función cuadrática, parecida a una función cuadrática. Fíjense, esta es mi curva, la representación gráfica de la función, pero hay un detalle muy particular, que hay un punto E que está en blanco, o sea, un punto vacío. ¿Qué quiere decir? Que la función no está definida en este punto. ¿Y cuál es este punto? Me voy acá a la vista algebraica y este punto es el punto 2, el punto 1 con ordenada 3. Este es el punto 1, 3. Este punto no pertenece a la gráfica de la función, o sea, acá hay una discontinuidad, ¿sí? Porque como que viene siendo continuo aquí, viene siendo continuo, y cuando llega a este punto, el 1, 3, se hace discontinuo. Después vuelve otra vez a ser continuo. Pero este punto no pertenece. Y acá lo que nos pedían era calcular el límite cuando x tiende a 1. Bueno, sabemos que la función no está definida para 1. Por eso justamente aparece este punto en blanco. Y bueno, vamos a ir tomando nuevamente valores cercanos a 1 por izquierda. Entonces vamos a pedirle que nos grafique el segmento y también al mismo tiempo nos dé el valor de la ordenada como veníamos antes. Entonces, valor. Entonces, observar el valor de la ordenada a medida que yo me acerco a 1 por derecha. ¿Sí? Veo que va 12,38, 9,68,9, 7,56, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con las imágenes? Se van a ir acercando a 3. Y si me acerco por izquierda, observar lo que pasa con el segmento a medida que me acerco por izquierda. ¿Sí? La medida del segmento, ¿sí?, va a ir acercándose al valor también igual a 3. ¿Sí? O sea que, tanto si yo me acerco por izquierda como por derecha, ¿sí?, la función tiende a 3. En este caso los límites laterales coinciden, por lo tanto se puede decir que sí existe el límite de la función en sentido estricto, y ese valor es igual a 3. ¿Sí? A medida que yo me voy tomando valores cercanos a 1 pero mayores que 1, ¿sí?, la función tiende a 3, y lo mismo para la izquierda. A pesar de que la función no esté definida para este punto, para el punto x igual a 1. Entonces, acá sí encontramos un caso de existencia de límites. Y en la clase también habíamos dicho que también podíamos sacar a la luz aquí el concepto de discontinuidad evitable. Porque cuando una función era discontinua, una función era discontinua cuando no estaba definida para ese punto, como en este caso, o cuando, digamos, los límites laterales eran distintos, ¿sí? Entonces, acá hay una discontinuidad en el punto x igual a 1. Pero ¿qué tipo de discontinuidad es? Es un tipo de discontinuidad evitable, y los chicos lo han podido deducir muy bien. Es una discontinuidad evitable, pero no se entendía bien a qué hacía referencia la palabra evitable, o sea, qué era lo que se evitaba, por qué llamarlo evitable, y por qué al otro llamarlo no evitable o esencial. ¿Sí? Esto también lo explicamos en la clase y por suerte fue muy esclarecedora. ¿Sí? Y bueno, repasando lo que habíamos dicho, es que era evitable porque fíjense que para que la función sea continua únicamente hay que
incluir este punto, el punto E, el punto 1, 3, y la función automáticamente se me vuelve continua. O sea que si yo redefiniese la función y la haga definida en este punto, la función es continua. ¿Sí? Eso es el concepto de continuidad evitable. O sea, yo puedo evitar la discontinuidad de la función en un punto redefiniendo la función. ¿Sí? Redefiniendo su dominio. Caso contrario, cuando no puedo evitar eso, entonces estamos hablando de una discontinuidad esencial, o sea, no evitable. Bien, ahí está la interpretación gráfica, ¿sí? y profunda del concepto de discontinuidad evitable. Bien, a ver otro PowerPoint que quería mostrarles. Bueno, acá tengo otro que es de la misma naturaleza que el anterior. Acá me dan una función, ¿sí? También racional, ¿sí? Y me piden que calcule el límite cuando x tiende a 2. ¿Sí? Este es quizás más sorprendente que el anterior porque acá tengo una función visualmente racional, ¿sí? Y que uno puede pensar que su representación gráfica es una hipérbola, y fíjense que su representación gráfica, aquí está, que yo lo hice en GeoGebra, es una línea recta, o sea, como una función afín. Increíble, ¿sí? Entonces, yo, para calcular el límite cuando x tiende a 2, bueno, vimos que se reemplazaba primero cuando x es 2, y me quedaba indeterminado, 2 al cuadrado 4, menos 4, 0, y en el denominador también es 2 menos 2, 0. Me quedaba una determinación de tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces, me iba a los métodos para salvar indeterminaciones, bueno, hacía diferencia de cuadrado, simplificaba el x menos 2 arriba y abajo, y me quedaba x más x más 2, ¿verdad? Y ahí reemplazaba 2 más 2, 4, y encontraba que el límite era 4, ¿verdad? Nosotros en la clase explicamos si no me equivoco, con otro ejercicio parecido en donde nos quedaba el valor del límite a 6, ¿sí? Pero digamos, la naturaleza es la misma, nada más que en este caso el límite no es 4, y en la clase nos había dado 6 porque habíamos tomado en cuenta otra función, ¿sí? Pero la naturaleza es exactamente la misma, ¿sí? Entonces vamos a GeoGebra y vemos que tenemos que analizar los valores cercanos a 2 por izquierda y por derecha. Entonces vamos a abrirlo, y acá está el punto 2, 0, 2, 0. No tiene imagen, porque como pudimos ver no sale indeterminado, por lo tanto en la gráfica tiene que aparecer como un punto vacío. Pero me toca analizar los límites por izquierda y por derecha. Me voy por derecha. Acá en mi deslizador, ¿sí? Voy a poder mover el punto D tal que se acerque al punto 2, ¿sí? Y ver qué pasa. Entonces me voy acercando, ¿sí? Perdón, vamos a poner para que me ponga el valor de las ordenadas. Etiqueta visible, valor. Fíjense el valor de las ordenadas a medida que yo me voy acercando a 2 por la derecha, ¿eh? Hasta ahí es 6.8. Me voy acercando. Esto es lo mismo lo que hacíamos en la pizarra, pero de manera manual. Bueno, acá lo podemos ver de manera un poco más dinámica, ¿sí? Me voy acercando a 2 por la derecha y veo que la ordenada 4.8, 4.7, 4.4, 4.1, la ordenada va tendiendo a 4, ¿sí? El límite va tendiendo a ese punto. Ahora hago lo mismo pero tendiendo por izquierda, ¿sí? Me acerco desde el punto E al punto 2 por izquierda, entonces me voy acercando. ¿Y qué va a pasar con el segmento que está en verde?
me dice 1.6, 2, 2.2, hasta ahí va 2.6. Me voy acercando a 2 por izquierda y el límite también va a ir tendiendo a, a 4. Va a ir tendiendo a 4. Límites laterales coinciden, por lo tanto el límite en sentido estricto es igual a 4. Bien. Y sin embargo la función no está definida en el punto 2, 4, pero existe el límite. Y también presenta una discontinuidad evitable porque fíjense que para que la función sea continua solamente necesito redefinir la función para este punto y ya estaría hablando de una función continua. Fíjense que podemos interpretarlo así intuitivamente como que este punto divide a la recta en dos partes, esta parte y esta parte, que en cada una es continua y solamente es discontinua en este punto. Pues si yo agregase a este punto digamos, en el dominio de la función, eh, o redefino la función, mejor dicho, para que este punto forme parte del dominio, la función sería continua. Por lo tanto, puedo evitar esta discontinuidad de esa forma. ¿Sí? Entonces, perfecto. Eh, entonces, como podemos ver, el GeoGebra nos ayuda mucho en la interpretación de los límites laterales. ¿Sí?